Buenas. Bueno, buenas tardes a todos. Em, Mi nombre es Simón Pardo y soy abogado recibido en la UBA y soy asociado de ITAPSUR. Em, en el día de hoy les damos la bienvenida para em, escuchar a tres disertantes de gran nivel que se van a referir a la responsabilidad empresarial en la última dictadura cívico-militar en Argentina. Antes de que puedan arrancar a hablar los expositores, queremos hacer dos anuncios parroquiales. El primero de ellos tiene que ver con el intercambio que hay entre los expositores y ustedes. Básicamente la idea es que al finalizar la charla cada uno de los expositores, ustedes puedan hacerles consultas y para una cuestión de un neto orden práctico, es que nos manden las consultas por escritos a nosotros, sea a Julia Lisman o a mí directamente. Em, la segunda aviso parroquial que queremos hacer es, básicamente van a ver en el chat de de este video, que existe, va a haber un link en distintos momentos de la charla para que ustedes puedan ingresar, anotar sus datos dentro de un formulario de Google y obtener un certificado por haber participado en en esta charla. Así que si no lo llegan a completar a la primera vez que lo ven, no hay ningún problema, pueden intentar en una segunda oportunidad. Bien, en primer lugar, nos va a hablar Nadia Bolodar. Ella es abogada y es politóloga, recibida en la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Derechos Humanos por la Universidad Friedrich Alexander de Alemania, la FAU, con especialización en Derecho Penal Internacional, en Justicia Transicional, en Responsabilidad Corporativa y Litigio Estratégico. Actualmente es asesora legal del equipo de litigio estratégico del Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales de Países Bajos, conocido como SOMO por sus siglas en neerlandés. Bien. Antes de eso, trabajó para el Ministerio Público Fiscal, para el Ministerio de Seguridad y para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También fue docente auxiliar de criminología en la Universidad de Buenos Aires y ha sido investigadora del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas. En el día de hoy hablará sobre el desarrollo histórico jurídico de de la responsabilidad empresarial por crímenes internacionales desde el Tribunal Militar hasta la jurisprudencia contemporánea, es decir, desde Nuremberg al reciente caso Lafarge. Eh, Nadia, eh, Sí, acá estoy. Muchas gracias. Voy a pasar a compartir, si puede ser. A ver, se ve, ¿verdad? se ve muy bien. Ok, muy bien. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos por estar presentes y por la invitación a ITEPSUR. Es un honor compartir esta mesa con mis compañeros. Yo hoy lo que quería hacer era proponerles un recorrido histórico y jurídico sobre la responsabilidad empresarial por crímenes internacionales. Obviamente que la idea es hablar de Argentina, pero circunscribiéndola en un contexto internacional, ¿verdad? O sea, a partir desde Nuremberg, pasar por el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, y llegar a los desarrollos jurisprudenciales actuales. Especialmente vamos a detenernos en el caso de Lafarge y en el caso argentino, como les dije. El punto es mostrar que la participación de las empresas en violaciones graves de derechos humanos no es un fenómeno nuevo, pero sí que está adquiriendo nuevas formas en su tratamiento jurídico. Y a todo esto decirles en pie de página, porque más allá de que mi foco de trabajo siempre ha sido trabajar el caso argentino, hoy obviamente mis compañeros de panel van a poder trabajarlo mejor y explicar de primera mano y mejor que yo, con lo cual me pareció importante traerles cuál es la perspectiva internacional sobre el tema y qué desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales hemos tenido. En particular les estoy trayendo hoy mi última fase de la investigación, que es básicamente cómo incorporar el ente jurídico a este esquema. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Este es el índice que les traigo hoy. Es básicamente entender hacia dónde va la responsabilidad corporativa hoy. Primero que nada, tenemos que entender cuáles son las deudas pendientes
que ha dejado la justicia penal internacional desde su origen, ¿verdad? Entonces, bueno, desde esta premisa partimos para entender de dónde viene tanta complejidad hoy día. El estudio del involucramiento de estas empresas en crímenes internacionales, como lo estamos estudiando hoy en la Argentina y en el mundo, tendrá unos 15 años, digamos 2010 más o menos, pero el fenómeno no es nuevo. Todo esto tiene su comienzo en los juicios de Nuremberg, en donde por primera vez se pensó en la responsabilidad penal individual. Obviamente que este proceso marcó un antes y un después en la historia, estableciendo los cimientos mismos de lo que es el derecho penal internacional. Eh, Se ha puesto el foco en que el estudio del derecho penal internacional en las corporaciones está basado en dos momentos, por eso se los traigo, Nuremberg y el Estatuto de Roma. Así que bueno, el caso argentino y la Lafarge también lo vamos, como les dije hoy, los vamos a tocar para terminar con algunas conclusiones. Bueno, y quería decirles, ¿no? Esto, comenzar con la pregunta incómoda, ¿no es cierto? Porque en las causas de crímenes sistemáticos en el mundo se ha basado en enjuiciar a los líderes políticos y militares que han llevado a cabo estos planes sistemáticos de violaciones a derechos humanos. Pero la pregunta que les decía, la pregunta incómoda es, ¿fomentados por quién? ¿Quiénes son los que se benefician de estos regímenes dictatoriales y de los conflictos armados? Entonces, vemos en la academia que cada vez más personas, académicos, defensores de derechos humanos, piden mirar más allá de lo individual y responsabilizar a las personas jurídicas por estos crímenes internacionales. Porque este enfoque en los perpetradores individuales, incluso como lo hacemos hoy desde Argentina, desde los cómplices empresarios, puede no estar contando toda la historia, ¿verdad? Ahora que está de moda hablar de la historia completa, bueno, la historia completa justamente incluye sí o sí a los responsables civiles, llamémoslos cómplices o no, eso será otro tema. Ahora, me parece fundamental discutir la responsabilidad penal empresarial desde distintas ramas del derecho también, porque así como en Argentina todos estos años lo abordamos de la responsabilidad penal o internacional penal también, hay muchos aspectos que aún tenemos que seguir explorando y entendiendo que vienen incluso de otras ramas del derecho, como son el derecho civil, el laboral, el administrativo, incluso también desde el compliance penal. Recién ahora hay como una literatura que está confluyendo hacia algo más abarcativo de todas estas esferas, especialmente desde donde les hablo, creo, que es la justicia transicional, ¿no? Las empresas y derechos humanos como temática ha interseccionado con la justicia transicional y con el derecho penal internacional. eh, Así que me parece importante también decirles desde dónde yo les hablo, ¿no? Eh, es importante además tener en cuenta que, por eso digo, el enfoque multiagencial, eso es lo que quiero decir. Eh, Tenemos que considerar que estas empresas tienen interés en zonas de conflicto donde se lucha por el control de los recursos naturales. En las dictaduras, como vemos en el caso argentino, muchas veces se alinea con el plan de represión. Particularmente hoy pensando en el poder que estas corporaciones detentan sobre la democracia, estoy hablando del tecnofeudalismo de Silicon Valley y demás actores sumamente poderosos, hacen que más que nunca estos actores deban ser regulados por el derecho internacional y en particular por el derecho internacional penal. Justamente estos actores están dilatando un tratado de empresas y derechos humanos que sea vinculante, es decir, este que cree obligaciones y responsabilidades para las empresas estrictas, específicas, y que salga de lo que se llama los guiding principles, los principios rectores, o de los principios de la OCDE, que es parte más de lo que se llama el soft law, que son básicamente recomendaciones. Eh, Así que bueno, decirles que esto se está tratando, pero está realmente muy difícil en este contexto internacional, obviamente. Saben ustedes, lleno de conflictos y demás, y realmente tratar este tema, ha habido muchísimo lobby y esto ha quedado en discusiones solamente en la ONU. Otra razón para recurrir a la responsabilidad corporativa es más pragmática, que es la compensación para las víctimas, porque eh, obviamente es probable que sea más fácil la compensación cuando una corporación es considerada la responsable. Y fue precisamente esta la razón que influyó a los estados a proponer y apoyar la propuesta de jurisdicción sobre personas jurídicas en el proyecto estatuto de la CPI, de la Corte Penal Internacional. Esta propuesta, por lo que vamos a ver ahora, nunca llegó a un texto final, pero quiero decirles que realmente hoy tenemos consideraciones y avances para pensar en que debemos reconsiderar esta postura conservadora, que
el mundo ya ha avanzado desde 1998 para acá, de un modo, sobre todo en economía y en política, de un modo que nos obliga a pensar en estas cuestiones más profundamente, ¿no? Así que quiero decirles que esto tiene realmente el origen en Nuremberg, es donde se sentaron las bases de la responsabilidad individual, como lo aprendemos en la facultad. Se estableció que los líderes políticos y militares deben responder personalmente por sus actos. Ahora, este es el punto que nos importa. En Nuremberg fue muy claro que los líderes políticos y los militares no eran los únicos que debían ser enjuiciados por los crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. El crimen de genocidio, ustedes saben que se incorpora posteriormente, no fue incorporado en ese momento, no fue tipificado. Sino, además de estos líderes, también la élite empresarial que apoyó el régimen nazi debía ser llevada al banquillo. ¿Por qué? Porque se benefició política y económicamente de los crímenes que el régimen nazi cometió. Este es el antecedente que nos tiene que servir para construir todos los casos. En Argentina también, lo tenemos que citar. Nos tiene que servir para construir todos los casos. Así que básicamente decirles que hay dos lecturas de Nuremberg. Por más que, bueno, están contrariados y todavía la literatura está discutiendo, pero bueno, yo vengo a proponérselos. Para mí, obviamente, está claro que Nuremberg habló de las entidades jurídicas y sentó precedentes. Obviamente que la otra postura está en contra de esto, ¿no? En este caso, la postura A, como puse acá, se ha argumentado que Nuremberg de este lado sentó las bases para el reconocimiento de la responsabilidad corporativa. Este argumento establece un paralelismo entre el concepto de organización criminal y el concepto moderno de responsabilidad penal corporativa. Entonces, en este sentido, se dice que la acusación de 6 grupos y organizaciones en Nuremberg y la posterior declaración de criminalidad de 3 de ellos apoyan la conclusión de que las corporaciones, como otro tipo de entidad jurídica, no la persona natural, pueden violar el derecho internacional y deben ser castigadas por ello. El argumento también analiza los juicios posteriores contra los industriales, que ahora los vamos a ver, y además decirles que esto no me quise explayar porque es demasiado, pero básicamente que hubieron estrategias extrajudiciales posterior a los juicios implementadas por los aliados contra diversas empresas, digamos, como para seguir sumando prueba adicional del valor de Nuremberg en este contexto de responsabilidad empresarial. Y bueno, la postura B, ¿no? Esta interpretación de quienes ven a Nuremberg como un triunfo de la responsabilidad penal individual frente a todas las demás formas de rendición de cuentas y por lo tanto se cuestiona la relevancia de Nuremberg para el desarrollo de una norma de responsabilidad corporativa por delitos internacionales. Esta es la pregunta, ¿no? ¿Existe esta norma? ¿No existe? Esto es lo que se está debatiendo. Eh, pero bueno, sin embargo, aunque los individuos fueron el foco principal de los aliados al redactar la Carta de Londres, no fueron los únicos que enfrentaron los procesos en Nuremberg, ¿no? Esto es histórico, con lo cual sí se puede utilizar. Varios grupos u organizaciones también formaron parte del caso de la Fiscalía en el juicio principal. Por lo tanto, sería un error interpretar a Nuremberg como el triunfo de la responsabilidad penal individual como la única forma de responsabilidad aceptada y potencialmente aceptable bajo el derecho internacional. Ahora acá vemos, ¿no? Con el juicio principal tenemos todos los datos del juicio a la izquierda, eh, de la sentencia, perdón. Pero en particular lo que me interesa contarles es lo que pasó del legado para las personas jurídicas, ¿no? Vemos que hubieron de las organizaciones, em, 3 fueron declaradas criminales, 3 fueron absueltas. En este caso tuvimos declaradas criminales el Cuerpo de Dirección Nazi, la Gestapo y las SS. Eh, pero bueno, decirles que no es obviamente la organización criminal considerada como nosotros hoy queremos considerar un ente jurídico que persigue un fin de lucro, ¿verdad? Había cientos de miles de casos y había que agruparlos de algún modo, entonces no se buscaba perseguir a miembro individual, eh, no se buscaba fundar una responsabilidad penal del ente jurídico moderna, como lo estamos hablando hoy, sin embargo, sí sienta las bases para entenderlo de este modo, ¿verdad? Y acá, bueno, claramente decirles que en el juicio principal no hubo ninguna empresa privada, solo se imputaron a estas entidades públicas, estatales, ¿no? Que les cuento,
políticas. Eh, Sin embargo, bueno, esto decirles, ¿no? Que se probó que procesalmente las entidades tienen cabida en un juicio penal internacional. Esto es lo que me parece importante. Se les dio defensa como a las personas naturales, eh, se consideró prueba, se organizó prueba en particular. Es- Imagínense que los alemanes y su burocracia mantenían todo bien ordenado, con lo cual era una cosa imposible, pero sin embargo se hizo y se consideró. Así que me parece que esto nos tenemos que quedar. Ahora, tuvimos, como ustedes saben, ¿no? Tuvimos el juicio principal y tuvimos los juicios subsiguientes en Nuremberg. Entonces, acá les quiero hablar de los juicios a los industriales, que es lo que nos interesa. Eh, Tuvimos justamente esta serie de los procesos subsiguientes contra los representantes de sectores público-privado alemanes. Se creó este marco jurídico, que es lo que les pongo ahí, la ley del Consejo de Control número 10, que es una ley que autorizó a cada una de las cuatro potencias aliadas a procesar a los presuntos criminales de guerra en sus respectivas zonas de ocupación. En total se llevaron a cabo cuatro casos contra industriales conforme a esta ley, tres en la zona estadounidense y una, que es los casos de los industriales, y uno en la zona francesa. El Reino Unido también abrió un caso por el uso del gas venenoso, seguramente lo conozcan, el caso de Ciclón B, eh, pero este se tramitó por fuera de la CCL10. Después también hay evidencia histórica, pero es bastante más complicado acceder, pero hay evidencia que la Unión Soviética también llevó a cabo juicios contra industriales, aunque no se sabe bien todo, ¿verdad? No podemos decir, sí sabemos que el ejemplo fundamental es contra los directivos de Top Unsone, que son los constructores de los hornos crematorios utilizados en Auschwitz. Eh, Así que bueno, esto existió. Y no solamente están los casos de los industriales, sino que también vemos que otros aliados también tuvieron esos procesos. Pero justamente por la valoración que tiene doctrinaria, vamos a basarnos solamente en el caso de los industriales de la zona estadounidense. Eh, y realmente decirles que el desafío para los fiscales estadounidenses fue mucho más jurídico que probatorio o político, como le digo. Había una idea previa a los juicios que los industriales que estaban más ligados al Círculo Rojo tenían una clara participación en el régimen. Entonces era algo que se venía discutiendo en Nuremberg. Así que cuando les cuento que posterior al juicio principal se abren estos juicios, se presentó una propuesta para acusar a las corporaciones en su propia capacidad. Eh, no quiero ser muy detallista con esto, pero para decirles que hay un memorando que es del principal adjunto encargado de los casos económicos llamado Pomeranz. Él expuso los puntos de vista sobre la viabilidad y conveniencia de acusar a las empresas como entidades corporativas. Hasta la fecha, este memorando es la única prueba disponible que tenemos de la responsabilidad penal corporativa en Nuremberg tratada de este modo, ¿no? Como ente jurídico. Esta propuesta, sin embargo, chocaba con la interpretación del fiscal Jackson, el fiscal estadounidense, que él consideraba que la Carta de Londres no sumaba nuevas responsabilidades, sino que solamente se basaba en la jurisdicción de personas naturales. Entonces, no se sabe bien por qué esto no continuó, pero fue descartado completamente. Entonces, bueno, probablemente también fue porque esto no se había considerado era toda una doctrina jurídica nueva y no se había considerado en el juicio principal, entonces traería algunos problemas. Quiero acelerar esta parte, porque me voy a quedar sin tiempo. Entonces, bueno, justamente descartaron ir por las empresas como entes jurídicos y dijeron, bueno, vamos a ir por los funcionarios que estuvieron cercanos, los funcionarios, los empresarios que estuvieron cercanos a Hitler y al Círculo Rojo, ¿no? Entonces, bueno, les puedo traer un par de conclusiones al respecto. Fue, digamos, para no dar un detalle de cada uno de los juicios, decirles que fue en gran medida muy decepcionante el veredicto, porque en los tres casos el tribunal adoptó posturas notablemente indulgentes con estos empresarios, resultando en numerosas absoluciones y sentencias que no guardaban proporción con la magnitud de los crímenes. Hubo un patrón judicial, digamos, un constante eh, eh,
una constante absolución sistemática en el cargo de la guerra agresiva. Si bien que el tribunal fue reacio a conectar a los empresarios con la planificación del conflicto, sí se mostró contundente al sancionar prácticas concretas con respecto a trabajo esclavo, por ejemplo, o al expolio de bienes. Lo fundamental de acá, y por eso les pongo el acusado invisible, me parece también importante, además de la cuestión procesal que les contaba hoy, por la defensa de las organizaciones criminales en el juicio principal, este punto me parece importante que formalmente, aunque no se procesó a entidades corporativas, sí fue un eje de las deliberaciones. O sea, se puso un énfasis en que había una estructura empresarial como motor facilitador de los crímenes. Por eso digo, acusados invisibles. Estaba esto de que la empresa estaba detrás de estos empresarios individuales. Con lo cual vemos que hay una fase preparatoria que revela la posibilidad de imputar a las corporaciones. eh, no hay una omisión, digamos, no es que nunca se discutió, pero fue una propuesta deliberada y fue descartada más bien por un enfoque individual. Entonces hay una confirmación de un debate de esta responsabilidad penal corporativa antigua, tanto como la justicia eh, penal internacional. Sin embargo, bueno, decirles que, por supuesto, siempre esto es con llegar a la cumbre, ¿verdad? Siempre hay muchas dificultades, pero sí, genera un precedente. No, no es un dogma, pero sí genera un precedente. Es importante y es imperativo conocer este valor de Nuremberg. Así que, ¿qué sucedió posteriormente, verdad? Hubo este impulso de Nuremberg, este debate, pero sin embargo estos esfuerzos realmente se estancaron durante casi 3 décadas debido a la fragilidad que hubo en el orden político en la Guerra Fría. Quizá, bueno, obviamente la caída del muro de Berlín en el 89 sí marcó en muchos aspectos un segundo renacimiento del derecho penal internacional. A diferencia de la indiferencia observada por los tribunales de la ex Yugoslavia y Ruanda, los trabajos preparatorios del Estatuto de la Corte Penal Internacional revelan una realidad distinta. Había una responsabilidad penal corporativa como tema central, era dinámico, ¿verdad? Era profundamente controversial, pero estaba. Siendo que en el caso de los tribunales especiales, la verdad que no. Así que decirles que sucedió un hito decisivo en el 96 cuando la delegación francesa presenta un proyecto de estatuto que introdujo una innovación técnica sin precedentes, retomando en algún aspecto Nuremberg, presenta en el artículo 78 básicamente un artículo nuevo para todo el mundo que nunca se había discutido previamente, titulado Personas físicas y personas jurídicas. Obviamente fue controversial, fue el primer tema que se elabora en la conferencia y el debate en el comité preparatorio reflejó una división total. Algunas delegaciones abogaban por una definición amplia de personas jurídicas, ¿no? Decían, esto tiene que incluir incluso a organizaciones sin estatus legal formal. Otras manifiestan una resistencia fundamental, sobre todo por la incompatibilidad de la responsabilidad penal corporativa con sus propios ordenamientos jurídicos nacionales. Entonces, se presentaron tres distintos proyectos y el último se presenta el 3 de julio del 98, Francia lo presenta, así que ya estamos en la fiebre mundialista, segundo, Francia no aplica, porque Francia ha sido realmente un innovador en todo esto, ya verán ahora cuando les cuento, no solamente doctrinariamente, sino jurídicamente con el caso de Lafarge. Eh, Así que bueno, Francia presenta el último borrador en julio del 98 y realmente a diferencia de las aproximaciones anteriores, este texto articulaba con precisión los requisitos de atribución. Exigía una relación de subordinación donde el crimen debía ser ejecutado por una persona física en posición de control de esa estructura. Tenía que estar actuando en nombre y bajo el consentimiento de la empresa y supeditaba la condena corporativa a la condena de la persona natural, como una suerte de condena accesoria, ¿no? A la condena principal. Asimismo, definía con claridad el alcance del término persona jurídica,
delimitándolo estrictamente a entidades con fines de lucro y excluyendo a algunos entes públicos o que no tuvieran ánimos de lucro. Así que se ve que esto no es solamente un texto jurídico, es evidencia de cuánto había evolucionado el debate en la conferencia de Roma en apenas 2 años, pasando de ideas abstractas completamente a un desarrollo de modelo procesal detallado y precisamente funcional para una corte. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué fracasó esta inclusión, ¿no? Obviamente el estatuto es taxativo, solamente personas naturales. Fue ante todo un problema de logística y compatibilidad sistémica, porque las negociaciones en Roma chocaron contra tres muros dificilísimos. Primero, falta de tiempo real para un debate profundo. Después, las complejidades técnicas del derecho procesal internacional, donde tienen que confluir distintos sistemas jurídicos, es muy complicado. Y sobre todo, el principio de complementariedad. Porque dado que los sistemas nacionales no tienen un consenso sobre cómo sancionar a las empresas, los estados temían imponer una norma universal que fuera incompatible con las legislaciones internas. En última instancia, la idea de responsabilidad corporativa no fue derrotada por falta de mérito, entonces, sino por una urgencia de cerrar un tratado que fuese universalmente aceptable para todos. Así que bueno, mientras que vemos este estancamiento, más allá de si existe la norma que hoy decíamos, no existe la norma, bueno, vemos que hay un estancamiento internacional, ¿verdad? Por más que la norma exista o no, claramente no está operativa hoy. Con lo cual, mientras la justicia global demanda mecanismos eficaces para sancionar la participación de actores económicos, la Corte permanece estancada. De una política criminal también podríamos decir, la CPI también tiene restricciones estructurales, ¿no? Es muy complejo este tipo de casos y sobre todo la distancia operativa entre el empresario, el director de la empresa y la ejecución del crimen, bueno, están demasiado lejos, entonces rara vez van a llegar a ser una prioridad procesal, más allá de que Moreno Campo en algún momento dijo que tenía como esta intención, cuando era fiscal de la Corte, bueno, esto quedó en palabras, porque nunca se accionó. Eh, Así que bueno, mientras que el derecho individual, perdón, el derecho internacional guarda silencio, la realidad está siendo reconfigurada desde abajo, digo, ¿no? El verdadero laboratorio de la responsabilidad corporativa se está dando en el plano doméstico, por eso Argentina es un líder internacional. Eh, es donde la sociedad civil realmente está forzando esos límites de los tribunales nacionales para intervenir de modo de forma innovadora realmente. Por un lado tenemos, como pongo ahí, el norte, que aplica la jurisdicción universal y la jurisdicción de la casa matriz, y por otro lado tenemos al sur, tenemos sobre todo América Latina liderando los procesos de justicia transicional. Eh, para darles un par de datos de la jurisdicción universal, se aplican en países como Francia, Suecia y Suiza, eh, pero bueno, realmente son pocos los casos que hay, es una aplicación de jurisdicción universal desigual. Trial International reconoció en su revista anual a 30 actores económicos bajo investigación, pero bueno, debemos ser cautos igualmente, ¿no? Este progreso está realmente, como les digo, desigual. Eh, la persecución por jurisdicción universal de actores económicos está concentrada en Europa y crea un mapa judicial realmente fragmentado, donde la justicia depende más de una audacia, perdón, de ciertos estados, más que de una arquitectura internacional que realmente esté consolidada. Ahora, Argentina es un líder global desde las bases, ¿no? Argentina junto con Chile y Colombia lidera la litigación regional contra actores económicos. Pero el camino no ha sido lineal. Tras el retorno a la democracia, a pesar de que en la CONADEP y el juicio de las juntas se identificaron tempranamente la complicidad de empresarios y nombraron empresas como Ford, que fue normada en la CONADEP, las víctimas se enfrentaron obstáculos procesales sistemáticos. Durante años prevaleció un paradigma legal restringido que limitaba solamente la responsabilidad a los agentes del Estado. Como les decía hoy, a partir de 2010, este enfoque judicial se desplazó hacia el escrutinio de las instituciones y las corporaciones que sostuvieron el régimen autoritario. Así,
Realmente Argentina ha pasado de ser un referente en el juzgamiento de agentes estatales a convertirse en un protagonista global de la justicia transicional contra actores económicos. Y bueno, no les voy a hablar más de Argentina porque claramente tenemos a mejores representantes para eso. Les quiero hablar de la Farge. eh, y la verdad que si Argentina nos muestra que hay desafíos muy complejos de juzgar la criminalidad y complicidad económica en contexto de dictaduras del pasado, Francia nos acaba de dar un hito definitivo de la responsabilidad corporativa global en tiempo presente, que es este caso la Farge. Estamos en el proceso judicial más importante de la agenda actual realmente. Ahora, el 13 de abril pasado, el Tribunal Penal de París dictó una sentencia histórica que condenó tanto a la multinacional Lafarge como ente jurídico, como a cuatro de sus ex altos funcionarios por financiar el terrorismo en Siria e infringir sanciones internacionales. Bueno, podríamos pensar que en este caso la cementera y el cemento es un material neutral. Sin embargo, para un conflicto armado se vuelve un recurso estratégico y en el caso de ISIS, el cemento de la Farge era vital para asegurar el sistema de túneles subterráneos que tenían, ¿no? ¿Qué pasó? Hechos. De 2013 a 2014, la multinacional pagó más de 5,5 millones de euros a distintos grupos armados, sobre todo en su mayoría al Estado Islámico, con el único fin de mantener operativa la planta y seguir siendo competitiva. Ahora, para lograrlo, la empresa normalizó el negocio frente a la barbarie y forzó a sus empleados sirios, porque a los extranjeros los devolvió a casa, pero a los empleados sirios los obligó a seguir trabajando, obligándolos a cruzar y a trabajar, obligándolos a cruzar territorios en disputa bajo alertas extremas de riesgo. Entonces, desde una perspectiva técnica, el caso nos deja una lección jurídica fundamental, el doble carril estratégico. La querella siguió fundamentalmente los cargos de crímenes de lesa humanidad y financiamiento de terrorismo. Acá es importante la ventaja que te da perseguir el financiamiento del terrorismo. Te da un umbral probatorio menor, ¿verdad? Mientras que vincular los fondos al crimen de lesa humanidad específico exige un estándar probatorio alto y complejo, el delito de financiamiento de terrorismo bajo el Código Penal francés, posee un umbral más accesible y, bueno, permite procesar a cualquier persona, sea física o jurídica, con el único requisito de mostrar la participación a sabiendas. Así que decirles que la estrategia de la defensa siempre fue la misma, decir que no tenían nada que ver, que no sabían, que estaban muy ocupados haciendo sus negocios neutrales, sabemos que hacer negocios nunca es neutral, eh, bueno, que eran víctimas de una extorsión, pero sin embargo el tribunal demostró que cuando una corporación transnacional normaliza los pagos a grupos terroristas, bueno, deja de ser una víctima y se convierte en un actor funcional de la guerra. Pero bueno, esto no cayó del cielo, obviamente es el resultado de un esfuerzo titánico de 9 años de litigio de los sobrevivientes sirios y sostenido por las organizaciones Sherpa y ICCHR, es el Centro de Estudios Constitucionales de Berlín. Bueno, para unas ideas finales, y ya cierro, hay claramente un cambio de paradigma de la teoría de la práctica. Pasamos de la teoría a la práctica transnacional, ¿verdad? No es una utopía esta construcción de estos parámetros legales. Es un proceso que viene madurando con fuerza a nivel global y con especial protagonismo en Argentina. El fallo contra la Lafarge es un paso trascendental porque es la primera empresa condenada por financiamiento de terrorismo en un contexto, este juicio sigue por lesa humanidad, por el ataque sistemático a población civil. Lo más importante es que la Farge no es un caso aislado, pero es el primer eslabón de una cadena. Eh, es el quiebre definitivo del paradigma de Nuremberg, porque si en el 45 la justicia internacional sentó la máxima de que los crímenes son cometidos por individuos y no por entidades, hoy por primera vez la persona jurídica en sí misma es procesada por crímenes internacionales. Eh, por eso es que les digo que la Farge es mucho más que un veredicto histórico, es realmente una maduración dogmática definitiva de la responsabilidad penal empresaria a nivel global. Eh, con lo cual, bueno, para cerrar, estos litigios estratégicos tal vez no signifiquen el fin inmediato de la impunidad corporativa, pero representan un momento de confrontación histórica porque abren una nueva era de rendición de cuentas sobre las corporaciones, cómo
los actores de poder real que son, que tienen que sentarse en el banquillo de acusados junto a los líderes políticos y militares. Como les decía hoy, el hacer negocios nunca fue un acto neutral, pero lo es mucho menos hoy en un mundo globalizado e interconectado por crisis y conflictos. Así que no podemos permitir que el mercado se autorregule bajo estas lógicas puramente económicas. Las transacciones financieras tienen efectos políticos y sociales en las comunidades donde operan. Con lo cual, para terminar con la impunidad, la responsabilidad corporativa ya no es una alternativa, sino un componente indispensable de la justicia penal internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Nadia. Nosotros con Julia hasta por el momento no hemos recibido ninguna consulta, pero de todas formas le hacemos saber a todos que pueden hacer consultas mientras estén exponiendo a los otros expositores y en todo caso las contestamos sobre el final de la charla. En segundo lugar, a quien le toca exponer es a Diego Morales. Diego es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires y es profesor de Derechos Humanos y Garantías en esa universidad, en la Universidad Nacional de Avellaneda y también en la Universidad Nacional de Lanús. Actualmente Diego es director de litigio y defensa legal del CELS, organización de la que forma parte hace casi de 3 décadas, y a lo largo de su carrera fue también director del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e Inclusión Social del CELS. También trabajó para la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha sido docente de posgrado y autor de numerosos trabajos sobre derechos humanos y democracias publicados en Argentina y en el extranjero. En el día de hoy, Diego nos va a hablar acerca de la trayectoria que han tenido la cuestión de la responsabilidad empresarial en el proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país. Diego, cuando gustes. Muchas gracias, Simón. Gracias por la presentación. Sonó largo lo de 3 décadas. Son 2 décadas y un poquito, pero bueno. No, algunas aclaraciones. Yo estuve muy involucrado en este tema en algún momento de mi trabajo dentro del CELS, cuando entre el 2013 y el 2016 hubo una propuesta del Estado muy concreta a partir de una alianza con una universidad, Flaxo, y un acuerdo que se formalizó con el CELS. Entonces, un área del Estado como la Secretaría de Derechos Humanos, una universidad como Flaxo y un organismo de derechos humanos se pusieron como su disposición, sus capacidades para llevar adelante un informe, que es un informe bastante conocido sobre eh, responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, ¿no? Entonces, en ese momento yo estuve muy involucrado en el tema, y entonces esta invitación me permitió recuperar el tema, ¿no? Recuperar el tema, actualizar algunas cuestiones, e institucionalmente también estuvimos trabajando en distintos casos. Ahí lo veo a Juan Patricio Murray, que él podrá dar más detalles por su trayectoria y en particular por casos que se están desarrollando en la justicia federal o casos incluso que concluyeron la justicia federal de Rosario, particularmente a Sindar. Así que después, Juan Patricio, me parece que es muy adecuado que puedas como dar tus comentarios o agregar cuestiones porque tu experiencia es extremadamente rica, ¿no? Entonces, esa aclaración a mí me resulta importante porque por ahí no tengo eh, la actualización de temas a nivel regional o a nivel internacional que presentó Nadia, me pareció sumamente importante, ¿no? La segunda aclaración para hacer, para entrar al caso argentino, y nadie acá, no estoy, vos nos diste un subidón, ¿no? Cuando hablabas del panorama regional, pusiste a Argentina en un lugar importante, y bueno, en medio que yo voy a bajar un poco eso, pero en el buen sentido, ¿no? En el sentido de generar una conversación y cómo es la situación que tenemos en la actualidad en Argentina con relación a las posibilidades, eh, en particular de los juicios penales, ¿no? Y creo que ahí podemos tener un poco una conversación, porque sobre todo a partir del caso que comentás de Lafarge,
acá no hubo una estrategia de investigación eh, de la responsabilidad empresarial directa, ¿no? Sino que a través de los procesos penales lo que se logró tiene que ver con dar cuenta de esa complicidad, ¿no? Como el paso un poco mayor a establecer la participación estructural de las empresas. En la última dictadura militar no se ha consolidado, no se ha logrado, ¿no? De hecho, algunas iniciativas que voy a mencionar también del propio Congreso, ¿no? De crear una comisión bicameral allá por el 2015 no prosperó. Está la ley, está creada la comisión bicameral, pero nunca se puso en marcha y al menos por ahora veo un escenario difícil en el ámbito legislativo para eso. Entonces, lo que tenemos para contar con relación a la experiencia argentina son algunos procesos que sí concluyeron y concluyeron con condenas, pero también están en revisión de la Corte Suprema y ahora vamos a dar un panorama de eso. Así que hechas esos comentarios más generales, me parecía importante por ahí señalar la actualidad del tema en Argentina a partir de trazar este recorrido, ¿no? Este recorrido que yo lo organicé en tres ejes. Primero, el eje de verdad. Nadia, ya nos contaste algo sobre el valor que tuvo la CONADEP, pero hubo otras iniciativas y me parece importante señalarlas. Después, el eje de justicia, y ahí me parece que puede haber espacio por ahí para que Juan Patricio pueda agregar distintos elementos. Y por último, el tema de reparación, con algunas ideas que prosperaron en la jurisdicción argentina, aunque la Corte Suprema le puso un límite en un caso muy particular por temas de responsabilidad en materia de accidentes de trabajo, ¿no? Tratar de vincular los compromisos, al menos reparatorios, que tienen las empresas por trabajadores que en ocasión de su trabajo o en camino a su trabajo, salida de su trabajo, fueron desaparecidos o actualmente se encuentran en situación de desaparición forzada. Y algunos otros ejemplos que desarrolló el Estado argentino se podrían extender a las empresas. Entonces, dicho esto, voy al punto de verdad. Es cierto lo de CONADEP, ¿no? Identificó como 11 empresas en ese informe, le prestó especial atención a algunas, ¿no? Recuerdo Ford, que lo citaste, pero también había referencias al caso Asindar, al caso Techin, pero claro, eran como elementos que daban cuenta de la práctica de persecución que había desplegado la dictadura militar, que incluyó también a activistas sindicales y a trabajadores que eran parte de comisiones internas, ¿no? Entonces, el valor que tiene el informe de la CONADEP es que la estructura de persecución, el sujeto perseguido eran los trabajadores y en particular los activistas sindicales. Así que es un elemento sumamente relevante para la caracterización que finalmente a partir del año 2012, 2013, 2014 empieza a desarrollar el propio Poder Judicial, ¿no? En Argentina a partir de la reapertura de los juicios. Pero también me parece interesante señalar, hubo dos iniciativas en clave de verdad de la Comisión Nacional de Valores, hay un informe sumamente interesante, y del propio Banco Central, ¿no? Que trataban de recuperar cuestiones vinculadas al sistema financiero y cómo las empresas se beneficiaron o fueron parte, ¿no? De ciertas decisiones que adoptó la dictadura en aquel momento y que les generaron enormes beneficios, ¿no? Entonces, dar cuenta de los archivos o tratar de mostrar los archivos o los registros que habían en esos lugares, me parece también eso fue un esfuerzo que se dio entre el año 2012, 2011 hasta el 2015, fines del 2015. Como son entidades autárquicas de alguna manera y no estaban sujetas a una línea política determinada,
lamentablemente estas iniciativas se fueron perdiendo, pero quedaron algunos registros. Entonces, para profundizar el tema de la responsabilidad empresarial, hay algunos documentos de base que complementan eh, aquel informe de la CONADEP y puede desplegar de alguna manera otros intereses, como los que vos planteás, Nadia, que se están desarrollando en otros países, ¿no? Y por último, también citar este ejemplo, ¿no? Este ejemplo de la Secretaría de Derechos Humanos invitando a una universidad, invitando a una organización de derechos humanos a tratar de construir o elaborar juntos un proceso de sistematización de casos de empresas que estuvieron de alguna manera involucrados en crímenes de lesa humanidad. Nos referimos en particular a temas de secuestros, detenciones, incluso ejecuciones. Y me parece que ahí hay un esfuerzo importante y son dos documentos, dos libros que recuperan información sobre 24 empresas, ¿no? Ahí organizados de una manera historiográfica vinculada también al contexto, a la historia de esas industrias, al proceso productivo en sí y a la conflictividad sindical, ¿no? No solo a la conflictividad sindical de los años previos a la dictadura, sino también recuperar algunos procesos de disputas sindicales que se venían dando también en décadas anteriores. Y me parece que ahí hay un informe, un insumo sumamente relevante para pensar, ¿no? Este capítulo más asociado a la verdad, a la información que puede circular entre nosotros. Y por cierto, estos ámbitos, celebro esta posibilidad, bueno, nos sirven para volver a conversar de este tema y también volver a visitar esos informes. Con relación al capítulo de justicia, ahí lo que tengo para agregar es el caso significativo de Ford, ¿no? Me parece que ahí la condena para Sibila, que falleció, y Müller, que está vivo, bueno, son condenas sumamente significativas porque vinculan, bueno, crímenes de lesa humanidad con la participación concreta de funcionarios o directivos de una empresa, ¿no? En este caso por la provisión de información y de recursos concretos que facilitaron hechos de desaparición, hechos de detenciones y tormentos concretos contra trabajadores de la empresa Ford. También hay un caso que me parece importante, que es el caso de la Veloz, donde el dueño de la empresa de colectivos también fue condenado en el 2022. La Cámara, perdón, el Tribunal Oral de Salta le aplicó una condena de 18 años, pero falleció en el año 2024. Entonces la Corte Suprema, en ocasión de revisar la condena, consideró la causa cerrada o archivó la causa por el fallecimiento de esta persona. Más allá de eso, otros dos colaboradores de este empresario sí fueron condenados, la Cámara de Casación confirmó la condena y el caso está pendiente de revisión en la Corte. Entonces Argentina tiene este récord de dos condenas, pero con instancia de revisión en la Corte Suprema aún. La Corte Suprema todavía no ha dicho una palabra sobre esto, ¿no? Y el otro caso que terminó, u otros casos que terminaron, unos tienen que ver con el establecimiento de las Marías, eh, el Yerbatalen importantísimo de Argentina, en la zona de Corrientes, y el otro caso es Asindar, donde ahí el año pasado tuvimos la noticia al final de un proceso muy largo, donde se decidió absolver a las 17 personas que estaban siendo acusadas y en particular a dos dirigentes de la empresa Asindar, que eran Pellegrini y Torralbo. Conocimos los argumentos en el mes de febrero, estamos en recurso de casación, así que va a haber una revisión de esas absoluciones, esperemos que sea en breve o al menos en algún tiempo prudencial, porque básicamente ahí lo que caracterizó el tribunal oral, y ahí eh, Juan Patricio va a poder aclarar, es
consideró que los hechos no ocurrieron dentro de lo que se denomina la dictadura militar, sino que fueron hechos anteriores. Entonces ahí hay un elemento de caracterización muy importante por parte del tribunal, donde caracterizar la cuestión como crimen de lesa humanidad no correspondía para el tribunal, y ese es un debate, me parece, sumamente significativo. Después, lamentablemente, Argentina usó la justicia penal, pero las distintas demoras, que esto no escapa al proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina, también significaron algunos hechos eh, que de alguna manera garantizaron cierto escenario de impunidad, ¿no? El caso Blaquier con relación a este punto es el más conocido, ¿no? Un caso que la Corte Suprema tuvo para revisión durante casi 6 años. Finalmente, la Corte Suprema confirma la necesidad de investigar al dueño de la empresa Ledesma y al segundo de la empresa Ledesma, pero en el transcurso de ese tiempo y el impulso del debate oral, el dueño de la empresa Ledesma falleció, ¿no? Que es este señor Blaquier. También está en discusión el caso La Fronterita, en la zona de Tucumán, otro ingenio, donde también en el 2021 hubo una absolución, en el 2022 hubo una revisión por casación, el caso prosperó, pero hasta el día de la fecha no inicia el juicio. Y otros dos casos que puedo mencionar, que estamos esperando la fijación de fecha de inicio de juicio, es el caso Mercedes-Benz, muy conocido también a nivel internacional, pero el juicio al final del día no inicia por distintas razones, distintas estrategias que podemos conversar, y el caso de Molinos Río de la Plata, que sí ya estaban fijadas las audiencias, hubo una audiencia preparatoria, así que este año ese juicio va a empezar, ¿no? Eso con relación a un panorama muy somero, ¿no? De las causas penales, sin entrar en los debates que cada una de estas causas presenta, ¿no? Pero básicamente lo que me parecía interesante es que estos casos giran alrededor de aportes que han hecho dirigentes de empresa, funcionarios de empresa, con relación o a información, a recursos o a infraestructura que garantizaron la concreción de delitos de lesa humanidad, y me parecía importante señalarlo. El dato por ahí característico es que en varios de estos juicios también hay sindicatos que se presentaron como querellantes, con lo cual empieza también una circulación de discusiones sumamente relevantes. En Acíndar eso ocurrió, ¿no? Acerca de, bueno, el rol de los sindicatos generales o los secretarios generales y las comisiones internas, que eso puede ser un debate sumamente rico para la historiografía, pero también para analizar más los procesos políticos. Y por último, como les dije, el tema de las reparaciones. Ahí hay un dato significativo, que es la posibilidad de usar la justicia laboral. Se había ensayado en la provincia de Buenos Aires y también se ensayó en la justicia laboral de la ciudad de Buenos Aires, en una causa contra la empresa Techin por la desaparición de un trabajador, Enrique Ingenieros, impulsada por la hija de este trabajador, y básicamente tanto en primera como segunda instancia, después de algunas discusiones eh, vinculadas al tema de la prescripción o no de la acción laboral, finalmente se le reconoce el derecho a la reparación a la hija de ingenieros, se considera la acción civil imprescriptible, el caso llega a la Corte Suprema y por 3-2, es decir, con una votación muy ajustada, la Corte reiteró una jurisprudencia, venía desarrollando ya en años previos, acerca de que las acciones civiles no penales con relación a delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, ¿no? Ahí, bueno, Leonardo también estudió mucho este tema de la imprescriptibilidad o no de las acciones civiles, por ahí podemos escucharlo un poco, pero básicamente la Corte Suprema planteó eso. Este caso se está discutiendo en el ámbito del sistema interamericano.
porque la Corte Interamericana viene señalando como regla a partir de un caso que se llama Órdenes Guerra contra Chile, eh, que las acciones civiles con relación a delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Bueno, como sea, este fue el compendio por ahí de cómo fue la trayectoria y tal vez vuelvo al principio, ¿no? Como las líneas de verdad en un contexto particular como el de Argentina, por ahí pueden ser desarrolladas. Y tomo como idea algo muy reciente que fue una decisión de la Cámara Federal de acá de la ciudad de Buenos Aires con relación a qué obligación tiene el Estado de seguir buscando los cuerpos de las personas en situación de desaparición forzada, ¿no? Y ahí ah, trabaja una idea interesante de que la búsqueda no es una búsqueda colectiva. Cada persona tiene el derecho a saber el destino de su familiar y por lo tanto el Estado tiene una obligación activa a impulsar esto. Bueno, ¿cómo trasladar estos temas a ciertos interrogantes que planteó Nadia? Por ahí puede ser una línea interesante. Perdón, Simón, dejo acá. Eh, Eso era lo que tenía para aportar a esta conversación y de nuevo, insisto, gracias por la invitación. Muchas gracias, Diego. De todas formas, sí, como les contaba más temprano, tal vez podrían llegar a aparecer preguntas si aparecieron. Me parece que tal vez es una pregunta que va dirigida a ambos, que tiene que ver con lo siguiente, si tienen conocimiento respecto de qué tipo de defensas o argumentos esgrimen las empresas desde el punto de vista de la teoría del delito, de la dogmática penal, para defenderse de esas acusaciones. Em, no sé si alguno puede o quiere contestarla. Em, es válido decir no sé también. Bueno, yo puedo aportar algo, precisamente, no sé si podría decirles de la teoría del delito, pero sí como defensa, algo que les comenté, suelen estas empresas multinacionales decir, bueno, esto es un problema de la casa, de la subsidiaria, mejor dicho, no de la casa matriz. Entonces, este es un problema que está en todos los casos, que por lo menos en los casos que he estudiado y en un caso particular que trabajo, en Somo estamos trabajando con el caso de Telenor, que es una empresa de telecomunicaciones que básicamente aportó datos de llamadas entrantes y salientes y posicionamiento geográfico de potenciales víctimas en Myanmar y básicamente estas personas, bueno, a posteriori fueron desaparecidas, entonces la causa eh, se presentó una demanda civil, ¿no? No puedo aportar muchos más datos sobre la causa penal que se está trabajando, pero sí decirles que, y eso es público, está en la web, eh, la causa civil se presentó en Noruega, justamente porque la casa matriz es Noruega, ¿verdad? Eh, pero bueno, justamente la defensa es exactamente la misma en todas. En la Farge que hoy comentamos, en el caso de Telenor pasa lo mismo. Es esto de no conozco lo que sucede a tantos kilómetros de mi casa matriz, no tengo control. Entonces, bueno, además de decir, ¿no? No conozco, eh, no puedo saber lo que sucede, estoy muy ocupado resolviendo. Bueno, es esto de no hay un tipo de comportamiento de negocios neutral que pueda tener, que no pueda tener ningún tipo de injerencia, ¿verdad? Entonces, en el caso de Telenor, hay muchísimos datos de mails internos, en donde la casa matriz estaba con pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo con la dictadura de Myanmar y la participación de Telenor brindando estos datos que después terminaron en ejecuciones sumarias y desapariciones forzosas. Ahora, decirles que es algo que sí, que se replica en todos los casos. Eh, no sé si en el caso de Argentina vos podrías aportar algo. Digo, No, a ver, lo que tengo muy presente es el contexto. El argumento es, eh,
a tal lugar llegaban las fuerzas militares, nos requerían información, nosotros no teníamos otra alternativa de entregarlas. Es como la debilidad frente a la estructura militar, ¿no? Negando cualquier vinculación extra, negando el direccionamiento que se lograron probar en algunos de los casos acerca de la identificación de información precisa por parte de las propias empresas, ¿no? Entonces, por ese lado giraron como las defensas, ¿no? Tanto en el caso de Asindar, como en el caso de Ford, como en distintos casos, bueno, era un contexto muy particular donde no teníamos ninguna capacidad de oponernos a la entrega de información, ¿no? Claro, pero después la entrega de recursos, la entrega de infraestructura, bueno, ya eran elementos que requerían cierta coordinación, que requerían ciertas conversaciones y por otro lado, ciertos sectores empresariales tenían un vínculo muy directo con las estructuras militares. Entonces ahí, esa es la discusión que se abre, ¿no? A partir de esas defensas que oponen las empresas. Pero más Muchas, que las empresas son los abogados, ¿no? Los abogados de los acusados. muchas gracias por la respuesta. En tercer lugar, hoy va a disertar Leonardo Filippini, que acaba de poder ingresar al chat. Él es abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires, es profesor también de Derecho en esa universidad y actualmente trabaja en el Ministerio Público Fiscal como fiscal federal. En el día de hoy nos va a hablar acerca de las tendencias jurisprudenciales sobre la complicidad civil con el terrorismo de Estado. Leonardo, cuando gustes. Bueno, ahí estamos, ¿no? ¿Se escucha bien, no? Buenas tardes, gracias. Sí, se escucha bien. Eh, bueno, me disculpo primero, entré tarde porque se suponía, bueno, Ángeles Ramos era la colega que estaba prevista que hablara, ella tuvo un inconveniente, así que aprovecho, no sé si por ahí, bueno, ya estas cosas se dijeron, las disculpas en nombre de ella y, bueno, haremos lo posible para suplir esto y lamento que llegué tarde porque me interesaba igual escuchar todo. Listo. Dicho esto, vamos a un poco al grano. No sé, cortito, ¿no? Simón, 15 minutos, 10, ¿cómo lo vienen manejando? Si vos querés, 15, 20, depende de Listo, lo que bueno, te sientas más cómodo. sí, bueno, así también por ahí para escuchar un poco y evitar pisar otras cosas. Eh, Era más pomposo, así como tendencias jurisprudenciales. Lo que intenté, hay una cuestión que siempre me llamó la atención y un poco pongo a todos, que es, claro, cierta noción acerca de que hay como una vinculación entre, llamémosle, algunos actores económicos, lo que fue el terrorismo de Estado, lo que pasó acá y en otros cuadros masivos de violaciones a derechos humanos, y una especie de salto, de hiato entre las expectativas que puede haber en lo que fue o en lo que es la respuesta jurisprudencial de lo que se sabe y de lo que se consigue en las cortes. Entonces, esto siempre, por lo menos para mí, fue como un motivo de alguna inquietud y sencillamente lo que hice en ocasión de una publicación de la revista El Gioja es, bueno, tratar así de matrizar algunas ideas acerca de por qué podría estar pasando esto así y esto también surgió una charla que hicimos de un estudio que presentó Gabriel Perey, me acuerdo ahora de Gabriel y otros hace poquito en la UBA también, donde surgieron estas cosas, así que eh, van por ahí algunas reflexiones. El, entonces, digo, no es exhaustiva mi revisión, lo que sí analicé son la jurisprudencia de la Corte y algunos fallos de la Cámara de Casación Penal Federal en los cuales los casos como de la llamada complicidad civil aparecieron. Por supuesto, siempre hay como yo me voy a volver a referir a esto, hay como una simplificación que a veces uno llama, por ejemplo, caso Ford, al caso de la responsabilidad individual de una persona humana concreta y no de la empresa, que un poco escuché justo el final de lo que decía Nadia. Bueno, siempre hay un punto ahí, no es necesariamente la responsabilidad de la empresa la que se juzga, sino en nuestro sistema al menos la responsabilidad penal de un individuo particular con los problemas que eso trae. Eh,
La primera cuestión que yo remarcaría es que en nuestra transición el tema estuvo presente desde el inicio. Por lo menos eso es algo que miraba. La denuncia de la posible complicidad de ciertos actores con lo que era el plan represivo de las Fuerzas Armadas no es un tema, digamos así, como ajeno al conocimiento. No sé si de toda la población, pero por lo menos de los actores que tuvieron alguna injerencia en eso. Por ahí este público ya lo tiene más en claro, pero son cuestiones que aparecen desde. Encontraba una referencia y la citaba en el libro que era La Cuestión Argentina, que es como una especie de reunión de textos de Alfonsín de 1980, que en forma de libro inició su campaña. Él hablaba mucho en aquellos tiempos de la oligarquía, y dice algo así como la oligarquía estaba escondida detrás de las Fuerzas Armadas y no se hacía cargo de la mano. Cómo había logrado de alguna manera, estoy parafraseando de memoria, que las Fuerzas Armadas se apropiaran de un plan o de un modelo económico que no era de ellas. Entonces digo esto como parecería que para cierta parte de nuestra comunidad eso estuvo siempre presente. En el informe Nunca Más hay menciones desde notas a la condición de personas detenidas desaparecidas, marcando su condición de, no sé, de obrero o de sindicalizado, menciones a casos, no sé, a Sindar, a Tanora, en fin, los que son conocidos que aparecen ya en el informe Nunca Más. Eh, Aparece también en el juicio a las juntas, eh, preguntas concretas vinculadas a lo que conocemos como la situación del Banco Hurlingham, digamos, como del Banco de Hurlingham y el interés de ciertos responsables de la Comisión Nacional de Valores sobre esa situación. Están mencionados directamente. Esto se ventiló en las audiencias de juicio, esto en los 80, acerca de la participación de algunos integrantes civiles de Banco Central o de CNB en interrogatorio a personas detenidas desaparecidas en vinculación con el funcionamiento de ese banco y de otros eh, empresas o emprendimientos de ese grupo. E incluso hay una denuncia que sería como por ahí la forma de hacer explícita que incluso se veía posible una conexión de significación penal. Hay una denuncia del entonces subsecretario de Derechos Humanos, Eduardo Rabosi, con posterioridad al informe de la CONADEP, por la posible vinculación de responsables de una empresa con la actividad represiva de los militares. Está denunciado, ahora de vuelta estoy citando de memoria para no pifiar, lo dejo así, pero digo, para botón de muestra de que era algo más que una mención así un poco más vaporosa, como podría ser esta de Alfonsín hablando de un plan económico y las oligarquías. No, no, era una denuncia penal ante la justicia federal para que se investiguen los vínculos de responsables de la empresa con prácticas represivas. Entonces, el primer punto que yo haría es que no se trató tanto de un vínculo desconocido o que con el tiempo develamos y advertimos un tipo posible de relación inesperado y que solo con el correr del tiempo se descubrió, sino que de alguna forma estuvo presente desde muy temprano en la transición y que desde muy temprano también había cierta conciencia acerca de la posible consecuencia penal por alguna de estas acciones de algunas personas. Y nada, un poco hago hincapié en esta denuncia a Rabosi para decir, bueno, no es, vamos a decirlo así un poco brutalmente, no es un invento del segundo ciclo de la persecución penal o una creación posterior a la reapertura, luego de Simón, de los juicios, ver esos vínculos posibles, sino que ya en los 80 esto estaba por lo menos entre las cartas de la baraja, ¿no? Esta es una posibilidad. Entonces, la primera reflexión que yo tendría, por lo menos así como una primera observación, es, bueno, nos enfrentamos en estos 50 años a un fenómeno conocido desde el principio y quizá la pregunta se tiene que dirigir siempre acerca de cómo ha ido variando la reacción y no tanto cómo ha ido variando nuestro conocimiento acerca de qué es lo que ocurría. Eh, la historia sabemos, hay dos ciclos
de persecución penal y sí parece, a pesar de esto que mencionaba, que tiene un poquito más de impronta o de interés en la segunda parte. Eh, Luego, por supuesto, el paso del tiempo eh, parece haber jugado un papel en todo esto, y ahí creo que hay dos notas que caracterizan también el por qué la respuesta actual luce como luce. Por un lado, y esto aparece también en alguna jurisprudencia. Lo menciona, por ejemplo, algún voto del doctor Jacobucci en la Cámara Federal, y es correcta la mención, más allá de qué rendimiento pueda tener o no. eh, Cuando él menciona que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es una obviedad lo que voy a decir, en nuestro sistema penal, solo hace unos años existe como tal. Entonces, cuando uno combina, por ahí les va a parecer una obviedad, pero uno trata de explicar el panorama, bueno, hay una explicación que tiene una pata más técnica y que es descriptiva. Es con el paso del tiempo, la biológica de personas posiblemente imputadas, por ejemplo, aquellas denunciadas por Rabosi en los 80, bueno, sencillamente fallecieron cuando uno discute este asunto hoy. Y la pregunta por la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que nos puede parecer contemporáneamente una idea un poco más asequible y no tan extravagante, bueno, lo cierto es que en los 80 no estaba y que tenemos un problema o una situación respecto de la posibilidad o no de concebir formas de imputación penal a personas jurídicas por hechos cometidos 50 años atrás, cuando en la legislación penal argentina no existía siquiera casi la concepción de una responsabilidad de la persona jurídica no vicaria, digamos que no fuera a través de sus órganos de representación. Entonces ahí hay como una traba, por ahí le suena un poco abogadil el argumento, pero que explica esa disonancia. Uno dice, bueno, los hechos se conocen, parecen graves, hoy nos parecería obvio que, no sé, una empresa que tira tonelada de petróleo, que petrola a los pingüinos, tendría que ser responsable, incluso penalmente. Bueno, lo cierto es que tenemos una traba, que es el delito nos puede parecer obvio hoy, la responsabilidad penal de la persona jurídica hoy nos puede parecer obvia, pero ahí hay un salto de carácter técnico, eh, que no sé cómo se va a solucionar. En paralelo, algo que yo miraba también era si las respuestas civiles, de vuelta, y lamento que me perdí un poco por dónde venían las charlas anteriores. Cuando uno ve después las preguntas por la responsabilidad civil, que es una que sería un poco más fácil de afirmar respecto de una empresa, porque esa sí existía al momento de los hechos, parecería que por contraste es una vía mucho menos explotada en materia de crímenes de lesa humanidad. Entonces tenemos, sí, los primeros casos, aparece por el desconocido Tarnopolsky. Tarnopolsky es una de las víctimas identificadas como tal en Causa 13, de su familia, ¿no? Entonces, él inició un reclamo civil contra el Estado Nacional, una acción de daños, por reparación de daños, sobre la base de hechos dolosos declarados delito en sentencia penal firme. Es fallo 309.5 el origen de esa demanda civil. Ese es el fallo de la Cámara Federal confirmado por la Corte, lo que da pie a esa demanda civil. Ya cuando Tarnopolsky inicia ese juicio contra el Estado Nacional y contra Macera, la defensa del Estado Nacional era la de la prescripción. Eh, y la Corte no le dice que son imprescriptibles, empieza esta cuestión que en materia civil sigue vigente, que después la vimos rebotar en ingenieros y en otros, donde, bueno, a partir de qué momento habría que contar la prescripción. De vuelta, en los 80 quizás la idea más consolidada era desde el hecho ilícito, que da fundamento a la acción. En Tarnopolsky eso la Corte lo suaviza y dice no desde el hecho ilícito, sino desde que ahora de vuelta, lo voy a parafrasear mal, ubica un punto posterior, desde que desde que a la familia del señor Tarnopolsky fue declarada víctima, en este caso penal, o desde la firmeza del fallo, o algo por el estilo. Busca la Corte, como hizo en otros casos posteriores, eh, un punto de inicio para contar la prescripción posterior. No dice que es imprescriptible, pero habilita la posibilidad de un plazo de prescripción extendido sobre la base de considerar que el punto de inicio no es el hecho ilícito, sino el momento en el cual
en principio, la persona titular de la acción estaba en posición de ejercer la acción. Con eso, a Tarnopolsky le alcanza, creo que es de los 90 el fallo de la Corte Tarnopolsky, le alcanza, la acción no está prescripta y cobra. Sin embargo, no hay otros casos así. Uno dice, bueno, y contra Videla, ¿cuál es el caso? No, no hay casos, no hay casos. Hay uno de época de Estados Unidos, no lo revisé ahora particularmente, que es Forti contra Suárez Mason. Pero esto, bueno, esto ya es jurisdicción de Estados Unidos, ¿no? Es en virtud de la ATCA, de la Alien Tort Claims Act, donde se permite en cortes de Estados Unidos reclamar daños civiles por crímenes de gente, digamos así, crímenes del derecho internacional. Había un caso, sí, de la década de los 80 de la Justicia Federal de Estados Unidos por daño civil. Pero esos son como eh, gotas en un océano de desinterés más bien por el rendimiento de la acción civil. Quizá porque la política de reparaciones subsiguiente, sobre todo así más reforzada luego por las leyes, hizo menos interesante esa vía reparatoria, o vaya a saber por qué, Tarnopolsky luce como un fallo aislado. Eh, entonces pasa algo ahí, que es que cuando otros reclamos civiles, que ahí sí uno ya podría emprender contra alguna empresa, e incluso con reglas de prueba y con reglas de atribución de responsabilidad un poquito más laxas que las más rígidas del derecho penal, el criterio que la Corte mantiene, bueno, un poco ya es conocido, es ubicar un punto tal que el plazo se extiende respecto de la fría letra del código, pero nunca al punto de afirmar que se trata de una acción imprescriptible. Entonces, cuando empezó a haber, en el marco del segundo ciclo de persecuciones penales, interés por plantear algunos reclamos indemnizatorios por vía no penal, hay como una cierta simetría entre los miles de casos penales reabiertos contra individuos sobre la base de la imprescriptibilidad de la acción penal y no son tantos, era una decena, como mucho, de casos civiles, me corrigen si no, que se han intentado sobre la base de también supuestamente la imprescriptibilidad de la acción civil, pero lo cierto es que la Corte nunca entendió simétrica esa consideración respecto de la acción civil. Un poco creo el argumento central de la Corte, la Rebeiti Yáñez, ingenieros, Villamil y algunos más, eh, si bien pocos son contra privados, yo creo que ingenieros es el único que es contra privados. Muchos de estos casos son contra el Estado, son de acción civil contra el Estado. La Corte en todos esos casos entendió que la reparación era, el pedido de indemnización civil no era tanto no podía fundarse del mismo modo que la subsistencia de la acción penal en una especie de interés estatal fuerte de tutelar ese derecho, sino más bien como un atributo de la persona afectada, que como tal era renunciable en cuanto al plan, al plazo de su interposición, y esto es lo que viene diciendo consecuentemente. Con todo esto tuvo, después de esta jurisprudencia de la Corte y un poco parada en Julien Grisonas y alguna otra jurisprudencia interamericana, como alguna variación y fuga en la Cámara Federal de La Plata, donde la Cámara Federal de La Plata entiende que tiene un margen para apartarse de ese límite que la Corte fijó en la Rebeiti Yáñez, Villamil y Ingenieros y los otros. No sé si esto está muy confuso, pero digamos, el panorama hoy sería para la Corte en un primer momento parecía que sí, podía haber acciones civiles, por eso Tarnopolsky, y podía haber acciones penales, por eso el juicio de la causa 13. Cuando la posibilidad de la acción penal quedó recortada por las leyes punto final, de obediencia de vida, por los indultos, bueno, la vía civil pareció quedar activa, sin embargo, no parece haber sido tan explotada. Cuando la acción penal se reactiva a partir de Simón, eh, un poco después de los primeros casos penales, empieza a haber una jurisprudencia vinculada a reclamaciones civiles que ahora sí pueden dirigirse contra las empresas, sorteando, digamos, entre comillas, el problema de la biología de la persona eh, imputada, pero ahí la Corte tiene y tiene hasta hoy un criterio restrictivo. Sin embargo, parece un asunto todavía debatible, como marcan estos dos fallos
de la Cámara Federal. Y creo que es una sola Sala de la Plata, son dos fallos distintos que tienen un primer voto de cada uno de los jueces, más en extenso. Huergo y ahora no me acuerdo del otro, Molina, creo, Huergo y Molina se llaman. Después lo podemos buscar si a alguien le interesa. Con lo cual la foto hoy es acción penal imprescriptible, acción civil prescriptible. ¿Dónde quedan paradas las empresas, llamémosle, otros actores civiles? Yo digo empresa, podría ser, no sé, club de fútbol, cualquier persona jurídica. ¿Dónde quedan paradas las personas jurídicas en esto? Bueno, en esta zona en la cual, más allá de que históricamente, desde siempre, de vuelta me remito, como Rabossi denunció, había algo para rascar, para investigar en ese vínculo. Lo cierto es que por vía de la muerte de sus órganos de gobierno, por un lado, que permitirían tener activa la acción penal, y por vía de la prescripción de la acción civil, que podría mantenerse activa contra la persona jurídica, no están teniendo mayores resultados. Todo esto con un telón de fondo que es que parecería que en toda la respuesta del Estado siempre importó un poco menos la reacción civil, ¿no? Siempre hubo un foco más fuerte en la reacción penal del Estado. Diferente, por ejemplo, de este camino de Ford y Contosares Mason en Estados Unidos, donde hay otra tradición para el particular. Eh, y el último punto, así cierro y no hablo demasiado, esto es que, bueno, aún contra personas individuales, llegaron ciertos casos a tramitarse bajo el prisma de la justicia penal, eh, con hasta donde yo había relevado, con una sola condena firme, en el caso Levin, pero no es Levin el condenado, sino una persona, que no me acuerdo si era jefe de personal o algo así, por actos. Digamos, el caso que se conoce como la Veloz del Norte, en realidad es el caso de una imputación penal a un empleado de esa organización. Y todos los casos son así, todos los casos que conocemos un poco en el argot por el nombre de la empresa involucrada, ciertamente como en un sentido coloquial, en un sentido comunicacional, claro, evoca al vínculo que la empresa podía tener o a la persona jurídica que fuere, pero jurídicamente siempre es una acción penal contra un individuo en particular. Y cuando uno además va a la jurisprudencia de los tribunales penales, yo miré Corte y Cámara Federal de Casación Penal, además, es una jurisprudencia que tiene algunos matices y- y esos matices parecen tener que ver con el distinto énfasis que los jueces ponen en el elemento de contexto o en qué tan relevante es enunciar o no esa vinculación. Y uno, de vuelta para simplificar un poco la exposición, en los votos del juez Slocum, por ejemplo en Ford, y algún otro, uno encuentra citas de los trabajos de Victoria Basualdo, de algún informe del CELS, eh, donde es bastante explícita la enunciación de que el crimen perpetrado por, no sé, Pedro Müller o por fulano de la empresa Ford contra tal o cual, se hizo en un contexto en el cual la empresa mantenía relaciones con el gobierno, en el cual la visión macroeconómica del gobierno era auspiciada por la propia mirada de la empresa, el enfoque sindical también, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, uno lee el trabajo, el voto de Slokar y parecería en el lenguaje que utiliza que hay una puesta en valor de esa vinculación, en el cual esa especie de vínculo consensual acerca de no solo el hecho propiamente dicho, sino cierta visión macroeconómica, llamémoslo así provisoriamente, era relevante, un poco marca elementos de contexto o de interés, ¿sí? Si no, ni los mencionaría. En, en el extremo opuesto, uno puede decir votos como el de Jacobucci, donde Jacobucci dice, bueno, todo eso son observaciones pertinentes en el campo de la historia contemporánea y reciente, los estudios políticos, la economía, la sociología o lo que fuere, pero no hay nada así como un consenso civil con la dictadura que tenga significación jurídico-penal. La significación jurídico-penal es la comisión de un hecho típico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí?
con algunos bemoles también en cuanto a bajo qué condiciones cada uno de estos jueces dan por probado o por acreditado un hecho. Y en un carril intermedio, llamémosle, yo creo ver lo que me parece, y con esto ya voy cerrando, es el estándar dominante hoy de la jurisprudencia, que está expresado un poco en el voto de Máiquez, en ese tándem, digamos, en los casos en los que vota, junto a Slocar y Jacobucci, algún voto de Hornos, de Petrone, y lo que es la jurisprudencia de la Corte en Levin y Reinal. Yo lo que diría ahí es, en todos esos casos, eh, la cuestión acerca de esto, lo que podríamos llamar el consenso civil con la dictadura, que parece como una especie de consenso académico en algunos campos disciplinares, no aparece reflejado. Entonces, si bien son casos a veces más cercanos, digo, o menos estrictos en la valoración de la prueba, que, llamen de vuelta, tomen con pinza, ¿no? Que la tesis Jacobucci acerca de, escuchaba algo de lo que decía Nadia recién, ¿no? De si sabía o no, si podía saber o no, si por estar en el lugar o no es posible afirmar que, etcétera, etcétera, digamos, no es tan estricto Baike, Petrone, Hornos, en ese punto, pero tampoco sostienen nada parecido a lo que afirma Slocar. Y la jurisprudencia de la Corte va en esa línea también, tanto cuando en un caso como Levin confirma una condena, como cuando en Reinal, que es de la CNB, dice que no había prueba para condenar. Y en alguno de estos fallos, incluso la Corte hace una especie de óbiter y dice, bueno, si bien acá no hay condena, no quiere decir que, y da una explicación. Y un poco los puntos de la Corte son, eh, la Corte dice, no es cierto que solo integrantes de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas puedan cometer crímenes contra la humanidad. Esto lo dice explícitamente la Corte. Es totalmente posible que un civil, cualquier persona pueda cometer un crimen contra la humanidad. Lo clave es, pim, 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 y ahí viene, dos puntos, que esa persona haya desarrollado algunos de los actos típicos de lo que están previstos en la ley penal y de que ese ataque haya formado parte del plan sistemático eh, y represivo o generalizado, ¿no? Del ataque, que forme parte del ataque sistemático o generalizado. Y esto es un poco el parámetro que da la Corte. De un modo que uno podría decir más amplio que los votos de Jacobucci, vamos a decirlo así, tanto en la posibilidad de probar como en una concepción un poco menos, con menos esfuerzo en explicar qué no es. No, dice, no, no, un civil puede condenar, después, por supuesto, cada uno poner una mirada acerca de, conociendo un caso, yo no conozco los casos en concreto, si había o no esa prueba, si era o no arbitraria tal o cual ponderación. Pero tampoco por el camino, digamos, que propone Slocar en su voto o que se ve también reflejado en otro tipo de situaciones. Con lo cual, un poco el panorama en materia penal parece haber quedado circunscripto un poco a ese carril intermedio. Y hay algo también un poco para explorar, es si incluso en votos como los de Slocar, no es una cosa personal, sino la manera en la que cada magistrado enhebra sus argumentos. Incluso en el voto de Slocar, cuando uno los revisa, están estos elementos, pero luego el juicio de culpabilidad concreto apunta a algunos otros elementos bastante ortodoxos de imputación penal. Por ejemplo, que la persona haya sido vista en el lugar de cautiverio de la víctima y la persona del autor haya sido víctima. Entonces, y ahí yo creo que hay una pregunta genuina también a decir, bueno, ¿cuál es el alcance, cuál es el rendimiento en definitiva de esa observación un poco más panorámica acerca de la sintonía macroeconómica que podían tener ciertos grupos económicos o ciertas personas jurídicas con el curso que la dictadura le daba al plan económico, con la consecuencia concreta en un caso? ¿Sí? Ahí diría un poco, para decirlo desafiantemente también, frente a ese argumento, es, bueno, pero sin una presencia física del autor en contacto con la víctima, sin un señalamiento de a quién había que perseguir, sin una indicación concreta de quién tenía que ser, eh, un argumento como el de Slocar, ¿consideraría que es un aporte criminal el dar ese apoyo? No sé si se me sigue en esto, ¿no? Es, bueno, ¿cuál es esa contribución alcanza o esa contribución, bueno, es un elemento de contexto en el cual hay que leer la presencia del imputado en Olimpo? Entonces uno dice, bueno, pero si sigue siendo dirimente, y yo descriptivamente diría esto, yo creo que dirimentemente sigue siendo decisiva
esos elementos un poco más ortodoxos del segundo ciclo de persecuciones penales, que es presencia de la víctima, contacto, señalamiento directo. No está tan lejos de ese núcleo de imputación penal, y si bien a veces hay como una argumentación adicional que parece conectar más puntos entre una cosa y otra, yo no veo con tanta claridad, en mi modesta lectura hasta acá de esto, que esa afirmación eh, haya fructificado, digamos así, en alguna decisión concreta en la cual esa sola connivencia es considerada el aporte. Le va a pasar muy burdo esto, como a veces dice, bueno, el campana, ¿no? El tipo que está afuera y da apoyo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es dar apoyo? Es dar apoyo al acto criminal que forma parte o no? Mi lectura hasta acá es que no, que lo que forma parte sigue siendo, a grandes rasgos, poner mano sobre la víctima, en forma directa o más o menos próxima. Y cierro con esto, la sensación es que, eh, que quizás algo de esto tenga que ver con que tenemos una matriz en los 80 de cómo se encaró la respuesta penal frente a la represión, que era criticar sobre todo el método. Como aislar un poco, esto que está estudiado también muchísimo, acerca de cómo un poco, no sé si invisibilizar o destacar aspectos más neutrales de las víctimas, contar un poco centralmente la práctica del terror y centrarse en el método empleado por las Fuerzas Armadas como lo distintivo de la criminalidad, y no tanto una panorámica un poco más amplia acerca de cuál era el rumbo que se quería para el país en distintas cuestiones. Y que eso de alguna manera sigue estando vigente incluso en el segundo ciclo, donde de alguna manera eso es lo que está presente. Y que la otra discusión, uno la ve, porque evidentemente hay una discusión que existe, pero parecería una discusión que no tiene todavía el grado de estabilidad, o que no ha logrado esos consensos que sí tienen otros aspectos. No, parecería que tenemos un consenso muy fuerte acerca de que es cruel no decirle a una madre dónde está su hijo, que eso es un acto injustificable, que no importa con qué finalidad, eso está siempre mal. En cambio, parecería un poco más porosa y abierta la discusión acerca de qué tan importante o no son ciertas sintonías en materia económica, y qué tan escindibles son. Para muchos observadores son inescindibles, y es obvio que es así. En fin, esto no soy necio, esto es así. Pero lo que creo observar es que para muchos otros no es para nada manifiesto que esto sea así. Y si quieren, solo un poco en clave también, para disparar algunas reflexiones. Bueno, uno podría pensar también que cuando hubo elecciones, muchas veces la gente votó programas democráticos con fuertes puntos de contacto también con esto. Entonces, un poco para desafiar esta distancia o no de cierta comprensión más amplia del rumbo económico, de la matriz económica, del modelo de sociedad, del tipo de producción, de sustitución o no de importaciones que un gobierno quiere dar o no, y vincularlo o no específicamente al plan represivo que tuvieron las Fuerzas Armadas. La conclusión sencilla de esta observación era que en principio no había mucho en el horizonte para imaginar que este panorama fuera a cambiar. Esto es todo. Puede parecer muy modesta, pero eso no dice, bueno, no tenemos una visión ampliada de la posibilidad de imputar retroactivamente a personas jurídicas. La Corte, Levin, Reinal y tantos otros tienen un criterio más o menos consolidado. Esa posición de Maíque, Sorno, Petrone parece ser la avenida del medio por la que el máximo tribunal penal transita. Y bueno, y no parece haber un consenso fuerte, sino más una materia en discusión acerca de estas tensiones entre cómo deberíamos reaccionar penalmente a partir de esa sintonía más marcada que algunos podemos llegar a ver entre objetivos económicos de la dictadura y de algunos grupos en particular. No es nada, no es una observación definitiva ni mucho menos, es una especie de panorámica en la que yo parecería que se ha consolidado el estado de cosas en torno a eso, y la conclusión sería que en principio, si nada cambia, bueno, pues este será el panorama que seguiremos viendo, donde seguirá habiendo imputaciones a individuos que irán falleciendo, un corte en materia de prescripción, un relativo menor interés en causas civiles,
y un consenso todavía en disputa en torno a la intensidad y la importancia penal de esa coincidencia o no de cosmovisiones en materia económica. Bueno, acá me quedo y solo como para abrir, no tengo, mi interés sobre todo era tratar, si uno tuviera que hacer, el objetivo era, si uno tuviera que hacer una descripción confiable acerca de dónde estamos parados hoy. ¿Qué funciona? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos trabajando estos temas en términos descriptivos? Bueno, este es un primer ensayo al menos que espero sea de algún interés, digamos. No es un ejercicio justificatorio, sino lo que intenté hacer ahí era decir, bueno, acá estamos. Bueno, y Muchas, me callo. muchas gracias por tu alocución, Leonardo. Por el momento no hemos recibido ninguna pregunta, pero en todo caso, si alguno tiene alguna, ya sabe, la manda por el chat y nosotros se la transmitimos a cualquiera de los tres expositores. Mientras tanto, les recuerdo que en el chat también está el link en el cual ustedes pueden es completar un Google Forms para tener después el certificado de haber participado de esta locución. Y en caso de que no haya ninguna pregunta, entendemos que hasta acá habría llegado la charla. Em, Aguardemos, si les parece, unos segunditos, porque por ahí tal vez hay alguien que esté por escribir alguna consulta. Bien, Me siento culpable de haber inhibido todo interés. parecería que no hay dudas, en realidad que todo ha sido más que claro y que todo ha sido más que convincente. Les agradecemos desde ITEPSUR a todos los participantes y todos los asistentes y los invitamos a las próximas charlas que estaremos organizando. Bien, Bueno, Muchas gracias. Qué gusto, bueno, Leo. gracias. Chao, Lo Nadia. mismo, Muchas Juan, gracias, qué ¿eh? bueno verte ahí también. Un gusto. A Chao, Natalia, Juan bueno, Patricio. muchos conocidos. Bueno, Un un gusto. gusto. Chao, que anden bien.